Listo, chicas. Entonces, ¿quién es el moderador? Yo soy la moderadora. Listo. Entonces, si quieres, tú vas como cediendo la palabra, no sé, para que sea organizado. Aquí, entonces empecemos por protocolo. Entonces, buenas noches. Nosotros Buenas somos el noches. grupo número 163 del grupo Psicología de los Grupos. Y bueno, este es nuestro primer encuentro para la construcción del trabajo colaborativo. Bueno, ¿quién quisiera iniciar? ¿Yo? Dale. Bueno, en mi aporte que dejé pues socializado en el foro, yo hacía como un recuento teórico cortico de lo que decían algunos autores sobre el metaplan, que se decía que es una estrategia que nos permite, ¿cómo te digo? Abordar una problemática desde los diferentes puntos de vista de las personas participantes en el grupo, pero que el metaplan tiene como estrategia metodológica que más que decir las ideas o pensamientos de manera verbal, se hace de forma escrita o mediante dibujos para que de pronto las ideas individuales de cada persona no influencien lo que otra persona puede opinar. ¿Qué más? Que debe haber un moderador que es quien organiza todo y lleva un orden de todo el proceso, y que las opiniones de cada quien deben socializarse de manera que todos puedan acceder a ellas con facilidad. Ese sería como mi aporte para iniciar. Según lo que yo entiendo, bueno, el metaplan tiene que como iniciar con la identificación de la problemática que cada una debió plantear en la fase pasada, ya que no lo hicimos de manera colaborativa, sino individual. Entonces, pues según para mí, la problemática que tiene el grupo Ascamta está reflejado más en la identidad y ¿qué más dije? La actividad la actividad grupal en la identidad, porque pues ahí, como nos contaba el señor, han cambiado varias veces de nombre de la organización, y pues esto permite que la gente, digamos, los que iniciaron con el grupo, pues se sentían identificados con los primeros objetivos, o como, porque dicen que este es un grupo que se creó de una desmovilización. Entonces, digamos, en el momento en que se creó como por una lucha social pues de los que se retiraban del grupo armado. Y pues al ir cambiando de nombres, pues esto puede perjudicar, porque no se sabe si los que quedan se quedan de pronto por cohesión de algunos amigos, o sea, digamos, la identidad grupal no va a ser la misma, porque pues ya sabemos que este grupo tiene diferentes ejes, que son 8 ejes, entonces cada uno se incorpora según el eje con el que se identifique. Entonces, digamos, no van a estar identificados a nivel global con el grupo, sino a nivel del ámbito que está colaborando a restituir, ya sea el de las mujeres, el de los derechos de los jóvenes, el de los cocaleros, pero la identificación a nivel general de pronto no, que su objetivo era como defender al campesinado, de pronto ya no se tiene en cuenta. Entonces, el que se empiece a desintegrar eso puede poner en peligro la desintegración de todo el grupo, porque ya se podría cada uno hacer como su grupo según su eje, pero lo importante es que vemos que Ascamta pues ha sobrevivido porque es un grupo muy grande y tiene interconexiones con otros grupos. Entonces, lo ideal sería trabajar esa identidad. Y por otro lado, lo de hay unos que se definen con izquierda, entonces hay como esa polémica bipartidista de que unos son de izquierda, de derecha, entonces eso también puede influir en la identificación. Y por otro lado,
sería la actividad grupal por los pocos encuentros que hacen cada año. Entonces, de pronto no pueden expresarse todas las ideas que se tienen o las inconformidades, entonces esto va a debilitar el grupo. Entonces, este metaplan nos serviría para como reconocer esos factores que pueden perjudicar, porque es que acá tenemos que hablar de esos factores controlables, donde nosotros como psicólogos podamos ejercer, o sea, tener un control en poder ayudar a que el grupo siga, evolucionando como hasta el momento. Entonces tenemos que como que contribuir a esas bases. Entonces es importante desde nuestro rol como psicólogos ver ese metaplan, cómo lo podemos ayudar. Entonces el metaplan lleva varias jerarquías donde tenemos que reconocer esa estructura de grupo o esos elementos que tiene el grupo, no estén en decadencia, sino los podamos fortalecer. Y pues de ahí se desprenden ya esos factores que son no controlables, que es el conflicto armado. Nosotros no podemos hacer nada contra el conflicto armado, contra la pobreza, con la ubicación geopolítica, solamente podemos actuar desde el individuo para fortalecer el grupo. Entonces, por eso yo veo que digamos, este metaplan le serviría a Ascanta en esa restitución de identidad y de actividad de grupo. Vale, pues yo creo que con el aporte de Daisy ya se encierra prácticamente todo lo que debemos hacer. Y pues en cuanto a la identificación de la problemática como tal, yo sí pues me fui a abordar un poco sobre los factores externos, que obviamente es como las secuelas que deja el conflicto armado, obviamente la persecución, por lo que ya dijo Daisy, pues de las dos ideologías políticas que hay, la de izquierda y la de derecha, que obviamente pues los pone en el ojo del huracán, le crea obviamente esas dos ideologías políticas internamente en la estructura de Ascanta, obviamente les puede generar conflictos. Entonces, pues no sé, la verdad no había visto así como tal lo de los factores que nosotras como psicólogas en formación podemos llegar a manejar, de pronto a darles ese proceso de orientación para pues empezar a manejar desde lo interno, desde, como dijo Daisy, desde el individuo. Entonces, pues me parece perfecto y una gran idea, de hecho, un gran punto de enfoque, trabajar sobre el fortalecimiento de la identidad de Ascanta. No sé qué opinan las otras compañeras. Alejandra y Judy. Yo también estoy de acuerdo de que nos enfoquemos en no dejar perder la identidad de estas personas. O sea, es difícil de que todos estén de acuerdo en una sola actividad, pero para eso hay varios ejes. Entonces, lo importante es de que cada persona siga en su eje, pero sin perder el enfoque, que es la desmovilización. Y como crear como un cambio, demostrar que sí se puede progresar, no solamente en la siembra de coca, no solamente con el apoyo a los narcos. Yo pienso que, como decía Daisy, lo que nosotros como psicólogos podemos intervenir es de pronto en fomentar una cohesión grupal que permita que la identidad que se ha tejido alrededor de Ascanta como organización campesina no se dañe, no se rompa. Que otra cosita que de pronto Daisy decía y que yo pude también notar en el video que decía el señor, es que a veces solamente el líder social de cada uno de esos ejes es el que tiene voz y voto al momento de esas reuniones, ¿sí? Y pues todos vivimos en un país democrático y nos hemos dado cuenta que no siempre los líderes representan nuestros intereses, que a veces el interés del asociado que está por allá en su finca y que no va a la reunión, no se ve representado en lo que el líder de ese eje dice en la reunión, ¿sí? Entonces yo pienso que nosotros como psicólogos podemos promover espacios de concertación donde se tenga más en cuenta como la
la opinión del grupo en sí y que se representen de verdad los sentires y los intereses de la comunidad y de esta manera se fortalezca la identidad de grupo. Pues, o sea, digamos ahí en el video sí aclaran eso, que digamos hay coordinadores, o sea, tienen una jerarquía. Igual en las lecturas que nos dicen, sí dicen que es importante tener ese liderazgo democrático y yo creo que allá lo hay, porque es que es una comunidad de campesinos. O sea, digamos, todos como que tienen, o sea, todos están luchando como por el bienestar del campo. Entonces, allá sí, yo creo que el liderazgo, o sea, tiene que igual manejarse una jerarquía, porque si no se maneja una jerarquía, sería como acá, digamos, si no hay un moderador, entonces todos tendríamos que hablar al tiempo y no nos entenderíamos. Entonces, yo creo que, o sea, sí, para mí la problemática no es el liderazgo, porque el liderazgo sí me parece que es democrático, sino de pronto sí es en los pocos encuentros que hacen, porque pues ahí decían que tenían ya no me acuerdo, como un coordinador, un director de grupo, bueno, y digamos cada eje tiene como su parte, entonces, pues ahí dicen que le tienen en cuenta a todos, así no sean miembros del grupo, sino simplemente sean, porque todos los 7.000, todos no participan, pero ellos sí pueden participar en las reuniones, entonces ellos tienen como voz y voto de pedir explicaciones y dice que tienen coordinadores y directivos Sí, pues en en cada esa parte, perdón que te interrumpa, tengo entendido que Ascamta 1 o 2 veces al año tienen unas asambleas que es totalmente abierto a quien quiera entrar y pues a dar pues su punto de vista, sus requerimientos, digamos, sus exigencias y que así pues mantienen de cierta manera esa participación activa. Pues también digamos que esa parte de los pocos encuentros, eh, mirándolo en el tamaño que tiene Ascamta y el poco trabajo que tiene, pues digamos que está más o menos equilibrado, obviamente está la balanza más hacia los pocos encuentros, pero pues aún así los encuentros que se hacen son como establecidos a nivel nacional, por decirlo así, como una rendición de cuentas anual, algo así, por decirlo y, así, así lo entiendo yo. sí. Y digamos, yo vi un video de Indepas que publicaron del eje ambiental. Y entonces el eje ambiental tiene sus jerarquías, pero entonces allá digamos, o sea, ahí muestran la reunión, entonces ahí llega el líder y llega y reúne a toda la gente que está interesada y delimitan como los espacios que tienen para la siembra. Hay una persona que capacita y le muestra cuáles especies hay, cuáles son los ríos, los nacimientos, o sea, como que capacita desde los niños. Entonces empieza esa capacitación, ese voz a voz entre ellos, pero toda la comunidad llega y participa, o sea, ahí muestran y hacen dinámicas de grupo, o sea, hay muchas cosas que hacen que digamos, pues hasta ahora no hemos visto de esta asociación, pero ellos sí son muy activos y digamos estas asambleas son a nivel general, porque ellos se reúnen o sea, dentro de sus ejes se reúnen más seguido, pues según lo que mostraron ahí, pero hacen, o sea, ellos conocen de todas las especies de pájaros, todas las especies de árboles, todo lo conocen porque ellos los capacitan allá. Entonces yo creo que pues ahí se nota mucho esa participación o sea, que los líderes sí se empoderan a hacer un cambio de verdad en su comunidad. Entonces, desde ahí es que yo digo que, pues sí, o sea, digamos, tienen buen liderazgo y o sea, está bien conformado como el grupo. Y no solamente hacen las 3 asambleas, o sea, a nivel general sí son como las 3 asambleas, pero entre ejes sí como que se encuentran más seguido. Dicen que cada mes, algo así, cada mes se reúnen en alguna vereda donde todos puedan llegar. Entonces, pues digamos, ese es uno de los ejes, pero yo creo que para que funcione debe ser algo así. Vale, de lo que te entendí es que digamos que hay baja participación, por decirlo así, dentro de las actividades que corresponden a cada línea, a cada eje de acción de Ascamta. No, No, al que, o sea, contrario. sí, al contrario, ellos se encuentran muy seguido entre Ok, ejes, vale. pero Cada las eje. asambleas generales es de todo Ascamta, donde se reúnen todos los ejes.
pero a mí también me parece que son muy poquitos para hacer un grupo tan grande. Muy grande. Pues porque, digamos, tienen que igual tener entrelazados todos los ejes a un mismo interés, que es mantener el campo a salvo. Entonces, el que se empiecen a desintegrar, digamos, yo me puedo ir con mi ideal, bueno, vamos por el medio ambiente, pero entonces los cocaleros ya no tienen dónde sembrar, igual Ya no, te entendí, o sea, ya te entendí. no podemos decir que los cocaleros no pueden dejar de sembrar porque nosotros estamos, o sea, una cosa es la coca y otra cosa es la cocaína. La coca es el Medicinal. medicinal y se puede exportar y podríamos hacer muchas cosas con eso. Otra cosa es el narcotráfico cuando se mete ahí. Sí, Pero yo lo digamos, químico. ellos también tendrían, o sea, tendrían su manera de vivir y pues ya cultivarlo, pero de manera legal, pero cada uno sí tiene como sus sedes, pero todos tienen que centrarse a algo global porque digamos, si solo los cocaleros se centran en sembrar, pueden dañar el territorio ecológicamente hablando. Entonces, pero Claro. es mejor que tienen que estar todos en una misma identidad, no pueden separarse. Eh, Esa es la identidad que yo veo. a eso iba mi aporte, que de pronto tal vez no me di a entender. Yo decía que el campo de acción de nosotros como psicólogos iba enfocado a esa cohesión de grupo, que es lo que permite que se teja una identidad alrededor de Ascamta. Pienso yo que ese es nuestro campo de acción. Y igual, pues en la web también nos decían eso. Tenemos que ahorita también centrarnos en hablar del grupo como estructura y con los términos que nos enseñaron en las lecturas. No podemos intervenir en lo que no es controlable, pero eso no controlable influye en esas estructuras de grupo o en esa dinámica grupal que estamos viendo. Sí, ahí también tocaría entrar a mirar un poquito sobre la historia, o sea, más a fondo de lo que vimos en la grabación de la organización, porque pues ahí estábamos viendo también que hay grupos ahistóricos, bueno, algo así que como que dejan de lado su propia historia y pues eso también afecta la identidad como tal del grupo. Entonces, bueno, yo creo que aquí ya abordando la parte general de que la problemática, yo creo... Ah, Alejandra, prende tu micrófono. Bueno, yo solo quería hacer como una sugerencia y un aporte a lo que estaban diciendo, aunque es algo no controlable, pero me parece que influye mucho en la historia y en algo de la estructura del grupo, ¿no? Y es que en cada reunión de estos grupos, que son normalmente 3 anuales, están siendo atacados los líderes sociales, que es una de las consecuencias de que el grupo no se reúna. No hace más de un día les asesinaron a Efrén España, que es uno de sus fundadores, que era un señor de edad y era del barrio Libra Colombia de Sinaí. Fue uno de los principales fundadores y ellos recalcan en sus medios principales de comunicación que es de los factores que más influyen en que ellos no tengan reuniones frecuentes, sino las reuniones que ellos realizan es como rendición de cuentas. Entonces, pues es algo no controlable que desde nuestro punto psicológico no podemos controlar estos asesinatos, pero sí es algo que influye mucho en este tipo de situaciones, ¿no? En las reuniones y lo estructural de este grupo. Pero igual yo creo que sí sirve como lluvia de ideas, o sea, es algo que, digamos, un factor por el cual podemos decir que no, Una de las debilidades. sí, sí, que no, porque es que digamos en el metaplan, yo no sé si de pronto se pueda compartir y vamos mirando cada parte del metaplan. Y el metaplan dice, o sea, tiene unas jerarquías, entonces ahí es donde podemos entrar todas esas debilidades, todo lo no controlable, pero teniendo en cuenta que tenemos que accionar como psicólogos. El metaplan que hiciste es el anexo que descargamos del campus, ¿sí? Porque acá lo tengo abierto. Pues sí, lo vamos leyendo a ver qué vamos entendiendo de cada parte, o sea, cómo se desarrollaría. Dale, entonces Sí. ya comparto pantalla. Me avisan si ya están viendo la pantalla, por favor.
Ya sale. Vale. Estamos en la aplicación. Bueno, yo creo que aquí en la lluvia de ideas y lo que tengo aquí anotado, la principal podría ser obviamente lo que dijo Daisy, que es el fortalecimiento, o sea, enfocarnos en el fortalecimiento de la identidad. También lo que acaba de decir Alejandra, que es tener en cuenta la persecución y el asesinato pues, de uno de sus principales fundadores de la organización, porque pues obviamente afecta, amenaza a la construcción de esa identidad, porque pues el miedo, no, digamos que no les va a permitir como mantenerse firmes en sus ideales, por decirlo así. Me corrigen si me equivoco, por favor. También yo creo que la que, pues es que, digamos, esa es una identificación como intrínseca que ya tenemos todos los colombianos, que es esa guerra de bipartidista que define a unos como malos y otros como buenos, pero es una identificación que ya llevamos como muy arraigada y pues ellos también quedaron como tildados de que ellos son de izquierda. Entonces, digamos, ese apoyo que no les da el gobierno porque ellos piensan diferente, así como dice el señor, entonces los estigmatiza. Sí. También puede perjudicar esa identidad. Eso. Y no sé si dejarlo junto al asesinato de los líderes, donde ellos aclaran que también se están viendo afectados por el desplazamiento, sobre todo en Argelia, Cauca, de donde es como principal este grupo. No sé si dejarlo con ese o dejarlo aparte. Pues es que en la construcción del metaplan sí se puede meter, o sea, todos esos factores sí se pueden meter. En este momento estamos en la lluvia de ideas, que es la primera parte de la identificación de la hipótesis de las causas del problema. Entonces, hay También la señora. ¿Sí?
pantalla? Es que no sé si están viendo la pantalla. Sí. No, estamos viendo como un fondo y se ven nuestras caras, como en unas escaleras. O a mí Yo ya- Siendo, bueno, ya cambió. Espérame otra vez. Ay, Dios mío, ¿por qué se ve así? Bueno, ya que. Bueno, yo sí estaba viendo la pantalla, no sé por qué Yo pasó también la eso. estaba viendo. Yo también estaba viendo que decía familia de ideas. Ay, espérame que sí estoy. Que en la actividad Ya, grupal ahora sí. también los pocos encuentros, o sea, ya como, o sea, como para reconocer esa problemática. La actividad grupal se ve, se ve como afectada por los pocos encuentros y eso pues afecta el rendimiento grupal. Eso, a esos pocos encuentros te refieres a los generales, ¿sí? A los de Sí, la organización sí, a total. los Ah, ya que. porque es que pues ahí tenemos que ver el grupo, o sea, pues es los factores que yo digo que son problema, me parece que son de la identidad grupal global, porque sus identidades de ejes están bien estructuradas porque cada uno pues se alía al grupo en pro de la lucha por su ideal, pero o sea, tienen que también estar como encadenados todos para que el grupo funcione y porque así van a tener más reconocimientos con otros grupos. Claro. Sí, ahí Sí, también funcionan decía como un el chico equilibrio. de Ascanta que cada eje es como digamos, una organización independiente porque cada eje tiene su estructura normativa. Entonces, digamos que esa parte también podríamos tratar un poquito, aunque todas se mantienen en el mismo enfoque, el mismo objetivo, que es la protección y el trabajar en pro de los campesinos, pues de pronto sí se le alcanzará ese pedacito de individualidad. No sé si lo podamos poner. O pues no sé si vaya implícito ya dentro de lo que acaba de decir Daisy de los pocos encuentros generales de Ascampa. Pues sí lo podemos poner como, o sea, pongamos toda la lluvia de ideas y después los acomodamos, Aquí estoy porque copiando. sí, sí, digamos, o sea, yo digo que es todos esos factores que influyen, toca tenerlos en cuenta. También para nosotros entrar, porque ahorita, o sea, digamos, ese metaplan también nos va a permitir aplicar como las técnicas de las que habla la lectura. Y pues al saber más amplio como todo lo que puede estar influyendo, pues podemos atacar por Van a partecitas. haber más técnicas. Dale. Y de pronto, no sé, algo que también es un factor externo, pero que pienso que muchas veces les impide a ellos realizar muchas cosas, que es la estigmatización que sufren porque, por ejemplo, si yo como representante salgo a pedir de pronto una colaboración de fondos para hacer algo con mi organización, con nuestro grupo, la gente inmediatamente empieza a decir que ellos son cocaleros, que son cultivadores, que por culpa de ellos hay narcotráfico, que son guerrilleros, que sí, esa estigmatización de grupo también muchas veces pienso yo que en vez de que destruye más que de pronto otra cosa que puede hacer es que destruye. Eso ha Sí, llevado a que ellos sean discriminados, a que sean desplazados, a que la gente los mire de reojo. Todas esas cosas pienso yo que de pronto también pueden afectar a una organización grupal. es que es muy poca la solidaridad que tienen con ellos, porque realmente los que vivimos en ciudad no tenemos nada vida comparada con lo que ellos viven. La pérdida de sus seres queridos, toda la violencia, todo lo que tienen que soportar por lo menos las mujeres, las niñas, o sea, es algo incomparable, y la empatía y la solidaridad que tiene la gente de ciudad, las personas que no tienen nada comparado de vida con ellas, o sea, ellos no tienen ni un sentimiento mínimo por ellos. Entonces es ahí también donde fallamos los demás ciudadanos, en no brindar ese apoyo tanto en conocimiento como brindarles apoyo emprendedor, como de educación, de todo, para que ellos se puedan ayudar. Algo así como una apatía urbana, ¿no?
Sí, pero esa estigmatización sí, yo he visto que los afecta mucho psicológicamente. Claro, Claro. claro. Lo señalan a Y cada rato. sí, y lo que los ayuda como a sobrellevar de pronto esa estigmatización es la identidad de grupo. Claro, se protegen dentro de ellos mismos. Ujú. Creo que si no estoy mal, en el video también el chico decía que ellos como organización se comprenden tanto entre sí que el apoyo y el soporte emocional se lo dan entre ellos mismos porque ellos saben, viven y conocen cuál ha sido su trayectoria y cuál es su principal causa, aparte de, pues, de sus, digamos, sus constantes amenazas externas, no solo pues por la estigmatización, perdón, sino por también las secuelas y presencia aún de narcotráfico, tanto nacional como internacional. Entonces, esa pues también podríamos tomarlo más como un pilar, una base, para de pronto defender por qué planteamos que es necesario trabajar en el fortalecimiento de la identidad. No sé ustedes qué piensen. Sí, sí, sí estoy de acuerdo. Mm, ¿Qué más? Pues de pronto, pues también bueno, pues digamos acá en la política también, eh, pues como siempre llegan y prometen cosas y se van y no colaboran en nada. Entonces, como que son regiones que viven muy apartadas, sin vías de acceso, donde, digamos, la única oportunidad que tienen es, digamos, en la época que se estalló el narcotráfico, era que los mismos narcotraficantes sacaban pues sus cargas y ellos no tenían que hacer nada, ellos simplemente les pagaban. Entonces, digamos, como que ese facilismo también puede, o sea, ser algo que se ha interiorizado, y de pronto muchos muchachos pues siguen por la misma vía. Entonces también de pronto esa identificación de reconocer la tierra como un productor de alimento y donde pues las cosas van a costar más, de pronto Claro, también. sabes que creo que empezamos muy general y aquí dice en la lluvia de ideas el moderador solicita a los participantes que escriban en tarjetas o cartulinas. Entonces ya tenemos varias hipótesis, ¿no? Un enfoque y digamos que la problemática general de la que vamos a trabajar. Entonces yo creo que ya podemos empezar a cada una, empezar a hacer las frases, las ideas, las palabras que para poder como desenglosar las hipótesis. Entonces, pues les propongo que en este momento busquemos las tarjeticas o las hojitas de colores. Yo en este momento tengo una agendita, entonces estoy trabajando de ella. Para pues empezamos a hacer esta parte para que quede la evidencia, ¿listo? Debemos escribir, digamos, esa problemática, desglosarla en los factores o sea, qué tiene que decir precisamente la frase o a qué la Vale, debemos enfocar. acá en el instructivo dice que cada participante propone, o sea, si cada participante propone varias hipótesis, acá pues aquí llegamos como a hipótesis generales entre todas, tenemos sacar otras hipótesis de las hipótesis que ya tenemos y escribirlas en las tarjetas. ¿Listo? Entonces aquí dice una hipótesis de causa del problema canta, perdón, por tarjeta en letra imprenta. Frases cortas y concretas. Cada tarjeta habla por sí misma, debe ser comprensible para todos, utilizar mayúsculas y minúsculas, se explica y argumenta rápidamente.
Todas las contribuciones son escritas en cartulinas utilizando letras de imprenta. Bueno, esa parte de letras de imprenta grandes si no entendí mucho. Dibujos o gráficos, las cuales son impuestas en lugar visible para todos. Un ejercicio primario de diálogo de saberes son la base para el planteamiento del problema. Listo. Entonces, ya hicimos el diálogo, el ejercicio primario para pues saber ponernos en sintonía sobre qué conocimientos, qué saberes tenemos. Entonces ya podemos empezar a construir nuestras tarjeticas sobre las hipótesis, las causas y pues acá ya como digamos que las guías que nos pone como tal el instructivo. Entonces yo creo que vemos de acá, de aquí a las 8 para hacer las tarjetas, ¿les parece bien? Recordemos que tiene que ser un impacto visual muy grande porque pues ese es el objetivo principal de este metaplan, su enfoque y su llamativo visual. ¿Listo? Listo. Vale. Vale. Ay, qué pena, no le alcancé a escuchar qué, como tal, qué es lo que tiene que decir la tarjeta. Mira, ya hicimos la parte del ejercicio del diálogo principal, pues, para saber qué conocimientos tenemos, tanto del metaplan y pues del caso Ascanta, ¿listo? Entonces, ¿cómo empezar a hacer las tarjeticas? Sobre las hipótesis que podemos sacar de la problemática ya, digamos, acordada, que vamos a trabajar para pues, la construcción del metaplan. Ok. Yo ya tengo mi frase, que Vale. identidad colectiva alrededor de un interés común. Wow. Pues es algo corto, Y pero sustancioso. Pienso que pueden ser cositas así. entonces lo que les digo, tener en cuenta el impacto visual que tengan las tarjetitas.
¿Cómo vamos? Ya son las 8. Yo ya terminé. Listo, ya que ya terminé con las mías. ¿Cómo vamos los demás? Yo ya terminé con mi frase. Ok, Yo también ya terminé. Listo, entonces, continuando, espérame que deje de compartir pantalla. Que no nos presentamos. Cada uno va diciendo su nombre con la cartulina. Ah, pues sí, también. Aunque ya nos conocíamos por el grupo de WhatsApp. Listo, entonces acá dice familia de ideas. Las cartulinas con las hipótesis de las causas del problema de ascantas se colocan de forma indiscriminada. Luego se analizan generando varios puntos de vista. Enseguida se organizan en familias agrupadas por similitud o correlación directa, asignándoles un nombre genérico para establecer unas temáticas claras de las causas. Por ejemplo, económicas de su dinámica grupal, políticas, sociales, intergrupal, etc. De esta forma se tendrán organizadas por familia las causas del problema. Listo, entonces, ¿quién quiere iniciar mostrando sus tarjeticas? Ay, no, ya me quité yo. No sé si ahí alcanzan a leer. ¿Se alcanzan a leer? ¡Ay, qué linda! Súper bonita. Entonces dicen, los ideales no son bipartidistas, son movidos por un sentir. Entonces para, digamos, uno motivar que esa identidad no tiene por qué moverse si pertenecemos a un lado o al otro, sino todas las vivencias y experiencias que de pronto ha tenido cada persona para contribuir a seguir empuñando el objetivo que ellos tienen. Qué lindo. Qué lindo. Te quedó muy bonito. Gracias. Alejandra, ¿te gustaría continuar? Dios mío, pero esta bendita ¿dónde se va a meter, hermana? Alejandra, ¿me escuchas? Sí, a mí te voy a enviar la foto de la tarjeta para que por favor la compartas, tú que estás compartiendo pantalla, porque tengo problemas de conexión y si prendo la cámara no me funciona y se me cae otra vez la llamada. Vale, o envíala también, envíala Vale. al grupo de WhatsApp que tenemos. Con eso la vemos todos. Ah, sí. Listo, ya la voy a enviar y entonces hago la sustentación. Vale, igual ahí comparto pantalla para que pues veamos tu evidencia. Mientras tanto, Adriana, ¿te gustaría mostrarnos tus tarjetas? No sé, no se alcanza a ver, se ve distorsionado. Yo lo había enviado también al grupo de WhatsApp. Ahí está muy linda. Ay, qué lindos. Quedaron muy bonitos. Yo sí hice tarjeticas tipo memo. Pues se vale utilizar cualquier medio con el fin de poder dar a entender lo que queremos.
Con mi tarjeta, pues yo quería decir que la identidad colectiva se teje pues alrededor de un interés común, que como bien decía Daisy, a veces es un objetivo de superación, de querer hacer cosas bonitas, de querer de pronto salir adelante. Todo eso permite que la gente se asocie, se agrupe y generen una identidad que los mantenga unidos en comunidad. Te quedó muy lindo. Sí, sí. ¿Voy yo? Desvalimiento social por estigmatización. Ay, ¿sí se el alcanzó? desvalimiento. Por estigmatización. Sí, ahí se ve. Bueno, el desvalimiento social por estigmatización hace referencia al olvido social que tiene en cuanto al gobierno y las mismas entes territoriales frente a los campesinos y sobre todo frente a este grupo, bajo la estigmatización de hacerlos bipartidistas, del partido político que cada ser humano maneja. Entonces, desde este énfasis es el desvalimiento social. Todo lo que esconde una frase tan sencilla, ¿no? Judy, ¿te gustaría continuar? Bueno, sigo yo. Yo también lo hice como tipo en como fichitas con frases. Espera, tío, mi cámara. Ahí. Entonces son fichitas. Todas tienen como la hipótesis de la problemática que vamos a abordar, que es para no perder esa identidad. Entonces aquí dice, la falta de solidaridad por parte de los demás ciudadanos los hace sentir excluidos, los hace sentir como si no fueran familia colombiana, como si fueran los malos, como que todos siempre a juzgarlos, todos siempre a señalarlos. Más nadie se preocupa por mirarles su trayectoria desde su niñez, desde sus padres que han tenido que vivir. Entonces, por eso me gustó mucho enfocar la falta de solidaridad que tienen los ciudadanos con tanto como pues no va el tema, pero como con la familia que vive en los Amazonas y también los del Cauca. Ellos tienen una problemática muy similar. Bueno, y también está otra, que es esta. Dice la falta de protección y apoyo a las ideas, porque ellos son muy creativos. O sea, tener la valentía de enfrentarse y decir, yo no quiero esa vida, yo no voy así ellos reciban ayuda monetaria porque ellos trabajan y también les pagarán por eso. Así ellos reciben esa ayuda monetaria, ellos tienen la valentía de, con lo poquito que tienen, con lo poquito que reciben, demostrar sus ideas, su pensamiento diferente. Y también está esta. Se dice, miedos de perder a sus seres queridos. También este es un factor que los hace retroceder, que los hace quedarse en el miedo por las amenazas constantes y que se hacen efectivas, no se quedan solo en palabras. También está esta otra, que dice la necesidad monetaria los obliga a acceder a el plan del narcotráfico. Puede que ellos no la estén expendiendo, puede que ellos no la estén fabricando, pero simplemente con cultivarla para este fin, porque cabe resaltar que la coca tiene mucha materia prima muy buena para trabajar. Incluso tengo un link de una familia que ellos crearon una empresa que se llama, espera, la busco acá,
se llama Cocanasa. Ellos tienen muchísimos productos con la coca, desde aromáticas, desde Coca-Colas, desde cremas, o sea, tienen mucha de esa materia prima, sacaron muchos productos y los cuales sí dan, los cuales son únicos, los cuales acá en Colombia para exportar dan. Y ganaron como batalla legal porque también fue delicado. No fue fácil para ellos volver algo legal el trabajar con la coca y volverla sana, volverla algo necesario además, porque la medicina natural es algo necesario hoy en día porque no todos los organismos estamos dispuestos con riñones sanos, hígados sanos para excretar medicamentos químicos. Hoy en día se necesita mucho la medicina natural. Y la coca es una de ellas que aporta mucha ayuda. Y ya. Bueno, y con lo que acabas de hacer, acabas de abarcar aún más el campo de enfoque que vamos a trabajar acá, porque claro que sí, también está el estigma sobre el trabajo de la coca como tal, la mática que es inofensiva, pero Sí. pues obviamente ya por digamos que el narcotráfico, como hablábamos anteriormente, sea también como que, ay, la matica desde que empiezan a hacer ya es maligna, ya se vuelve, digamos, adicción. Pero lo que no se sabe es que para que llegue a ese proceso, a que vuelva a ser dañina, tiene que pasar por un proceso químico, muchos procesos químicos. Entonces, digamos que ese también es como ese, digamos, usamos una palabra un poquito fuerte, esa ignorancia hacia el proceso de separar ambas cositas de lo natural a lo procesado. Entonces, la verdad me sorprende mucho esa parte. Bueno, ya yo hice 5 tarjeticas, algo así como en orden. La principal, pues la ideología política del grupo, que pues ellos se identifican como una organización con ideología política de izquierda. Para generalizar, porque pues obviamente se sabe que hay de ambas partes. ¿Qué lleva esto? Que ante el gobierno, que tenemos mandatarios, nuestros gobernantes en su mayoría, al ser de derecha, buscan, señalan, estigmatizan y ponen como flanco a personas que tengan una construcción de ideología diferente. Entonces, eso es lo que lleva a la segunda tarjeta. La persecución y asesinato a los principales líderes de Ascanta. Entonces, esta conlleva también a las secuelas de la presencia del narcotráfico nacional e internacional pues en el punto geográfico y en la organización social de Argelia. No sé si no me acuerdo si se llama el nombre. Argelia Cauca. Es de Argelia. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí no hay solo conflicto armado netamente de grupos al margen de la ley. También estos son perseguidos por grupos paramilitares y militares con órdenes, digamos, de grandes mandos de la política que buscan, pues como no es indiferente a nuestra realidad del país, callar la voz de quien quiere un cambio a la estructura que pues nos mantiene. Entonces, ¿esto qué nos lleva? A una estigmatización de la identidad grupal de la organización, que los hace ver, como decía la compañera Daisy, los hace ver como también como criminales, como narcotraficantes, como simpatizantes de sus grupos al margen de la ley, que pues lo único que llevan es a actos de violencia. Y pues una ya general es la independencia estructural de los ejes de trabajo, que como hablábamos era más como hacia la individualización del trabajo de cada eje, a pesar de que todas van enfocadas a un solo objetivo.
Me parece que está, o sea, es muy completa, digamos, el recorrido que se hace porque, pues ahí, digamos, van unos atados a los otros y de pronto es más fácil entenderlo para poder intervenir. Yo quisiera hacer como un aporte más, de pronto no sé ustedes qué opinen, y es que todo este trabajo que se haga sobre este tipo de grupos, no necesariamente cuando son grupos étnicos, tiene que hacerse pues en base al respeto, sobra decirlo. ¿Por qué razón? Por lo que ya hemos dicho antes, a veces la ignorancia de uno que no ha vivido en esos lugares, uno tiende a estigmatizar, a señalar, pero sobre todo alguna vez yo hablaba con alguien y me decía, mire, hay municipios en Colombia donde todavía no tienen acceso a luz eléctrica, donde no tienen acceso a salud, e infortunadamente hay zonas en Colombia donde, por ejemplo, las brigadas de salud no las hacía el gobierno, el abandono era tal que quienes les daban, les hacían jornadas de salud era la guerrilla, porque como la guerrilla tenía sus médicos, tenía sus enfermeros, era gente que de una u otra manera se había capacitado, ellos les daban atención odontológica a la gente, a las comunidades, les daban atención primaria en salud, les daban algunos medicamentos. Entonces, la gente no es guerrillera, la gente no es cultivadora, lo que pasa es que la gente ha tenido que someterse a ciertas circunstancias y ellos han tenido que normalizar eso. Para nosotros no es algo normal, por eso digo yo que todo esto debe partir del respeto y de tener perspectiva, de ver que no todas las personas han tenido las condiciones de vida que nosotros hemos tenido y que en base a lo que han tenido que vivir, que sufrir, que padecer, que soportar, han tenido que adaptarse a ciertas condiciones. Eso es. Claro que sí, eso es lo que acabas de decir, lo podemos relacionar al componente que mencionaban en la webconferencia, que somos muy astóricos, que nos fijamos solo en lo que vemos del presente, más no nos enfocamos o nos tomamos el tiempo de mirar qué hay detrás de lo que nos presentan de pronto a los de ciudad, por decirlo así. Porque claro, ¿qué hacen las personas del área rural? Buscan quienes los puedan apoyar y eso pues no los hace simpatizantes, no los hace parte de esos grupos. Lo único que están buscando es de pronto un bienestar que el mismo gobierno legal, por decirlo así, no les presta. Entonces ahí es conocer la historia detrás de la historia que nos presentan y conocemos nosotros como tal. Creo que ahí, retomando un poquito la webconferencia, era lo que decía el profesor, era que es importante retomar historia antigua, no solo de, digamos, tiempo moderno, sino también mirar hacia atrás qué costumbres o, digamos, qué se nos quedó digamos, de generación en generación. Y que es, pues, que uno va donde le ofrecen la ayuda o el bienestar, por decirlo así, en este caso, retomando lo que decía Adriana, el servicio de salud. El servicio de salud, que pues obviamente es algo primario. Es que, pues, no sé, pues pienso yo que pueden haber muchas personas que tengan ese deseo de ayudar, de hacer el cambio, de cómo hacer ese quite a la corrupción, pero ¿qué sucede? Es que, o sea, lo que es la guerrilla, lo que son estos grupos del narcotráfico, ellos se niegan a todas estas personas y ¿qué hacen? Amenazar por las buenas y les toca a ellos renunciar a esos proyectos que tenían en mente. ¿Por qué? Porque obviamente el miedo. Y pueda que sí hayan personas que deseen apoyar, deseen ayudar, deseen hacer ese cambio, pero son, o sea, es muy poquito los delegados, los funcionarios que hay como tal en el Cauca, son muy poquitos para, o sea, ese proyecto como tan duro, tan difícil de lidiar con estas personas. O sea, son muy poquitos los funcionarios, muy poquitas las personas que así quisieran trabajar en ello,
son muy poquitos y no van a dar abasto para realmente decir ya no más, porque se van a ver siempre afectados, van a estar, obviamente como se ha visto, siempre están muertos, siempre todos resultan muertos. Entonces quizás en Colombia lo que falta es como más unión, que manden como más personas a trabajar en contra de ellos. O sea, lo que falta es personas, lo que falta es personal para que ellos estén allá. Wow. Bueno, creo que eso ya fue una vista general hacia una problemática nacional, pero claro que sí es muy válida porque es algo que pasa en todo lado, no únicamente con las cantas. Bueno, yo creo que podríamos dejar el avance de la construcción del metaplan hasta acá. Ya hicimos la primera parte, yo creo que podríamos culminar e ir cerrando con la creación de las categorías por familia de lo que acabamos de decir. Entonces, bueno, ¿cómo haríamos esa parte? Yo creo que todos los aportes que hizo Judy van hacia una misma familia, por lo que va más hacia como la creación de ese conocimiento, como esa concientización sobre el proceso orgánico de la coca. Entonces digamos que eso se podría crear una familia, una categoría para esa parte si todos están de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Sí. ¿Daisy? Señor. Sí. Listo. Sí, señor. Sí, señor. Ay. ¿Qué me perdió el otro? Los de Daisy creo que irían muy acordes con los de Amy, me pareció. Sí, ahí sería más hacia identidad, más que todo eso es identidad, ¿sí? Sí. Hablo con el micrófono cerrado. Yo acá veo que, digamos, los ejemplos que dan dicen que las familias pueden ser económicas de su dinámica grupal. Entonces, digamos, esa identidad iría en esa dinámica grupal. Sí. Y la que dijo Judy sería que en salud o en, o ¿cómo se Pues puede llamaría ir la como familia? económica y salud. Porque si dice económica, bueno, unos ejemplos, dinámica grupal, políticas sociales, Yo creo que más intergrupal. Económica, económica. pienso yo. Digamos que las de Judy serían más hacia económicas porque ella abordó y se enfocó mucho hacia la comercialización medicinal de la coca. Sí, medicinal y o sea, tanto gaseosas, aromáticas, o sea, el producto puede servir. Sí, todo lo que abarca el Tiene comercio de la mucha coca. creatividad para que ellos progresen. Sí, eso sería más Alternativas de como progreso económico. económico. Sí, eso, crecimiento económico y sería. Y los de la de... Alejandra. Sí, espérame que voy a revisar aquí las que tenemos en el grupo. Dice desvalimiento social por estigmatización. Esta como en qué familia iría. Creo que eso es Yo algo creo que más es como social. lo social. Social. O Lo social porque intergrupal, es el abandono. de pronto intergrupal porque, pues digamos, hay diferentes grupos que también van pues atados a la política o a los partidos y pues eso permite que unos rechacen a los otros y que haya un estigma, de pronto. Sí, señora. Sí, también. Vale, ¿y a esta familia cómo la llamaríamos? Es la Estigmatización. intergrupal. Intergrupal. No, es la intergrupal. Sí. Listo. Y faltaría categorizar el aporte de Adriana. ¿Es en qué familia iría? Porque pues ella también se centró más hacia el rol de la mujer. Esto también sería identidad, ¿no? Sí. Listo. Y también entra dentro de la dinámica grupal.
Listo, entonces salieron 3 familias. La primera que es hacia lo económico, que es de lo que habló Judy. La segunda familia que es identidad, que abarca la dinámica grupal de la que tratamos las hipótesis que sacamos entre Daisy, Adriana y pues yo. Y la tercera familia es la intergrupal, que Intergrupal, creo. sí, sobre el aporte que hizo Alejandra. Listo. Entonces mañana continuaríamos con la categorías de análisis. ¿Listo? Entonces, chicas, muchísimas gracias. El 25. Sí, eso, perdón. La costumbre. El 25 continuaríamos con la categorización de análisis. ¿Listo? Entonces, Listo. bueno, yo creo que aquí ya queda la grabación en el grupo porque cualquiera quiere descargarla. Supongo que yo como moderadora seré la encargada de subir al foro como tal. Entonces, bueno, ahí les estaré comentando cuando ya esté cargada en el grupo. Voy a dejar ahorita renderizando para poderlo subir. Y bueno, entonces nos vemos el 25 para continuar con el trabajo. Gracias. Adiós a todos, feliz noche. Gracias. Vale, buenas Hasta noches. luego, que Está bien. descanse. Gracias.